ya hicimos el diagnóstico de lo que está, digo, muy someramente, pero ya tenemos una idea de lo que está sucediendo. Y la pregunta es, ¿y qué hacer para modificar? Porque no nada más es el gobierno, es también la ciudadanía. Pero los gobiernos que engañan a la ciudadanía, pues no hay forma de avanzar en ese tema. ¿Ustedes qué opinan sobre la famosa ciudadanía que tanto hemos mencionado en este? Hay un estudio del INE. En primer lugar, a mí me preocupa mucho que esta realidad económica, este cinismo de los políticos, ha colaborado para que la ciudadanía se aleje en el momento en el que más cerca tendría que estar de los asuntos públicos. Hubo un estudio que hace el IFE, ahora rebautizado INE, pero todavía lo hizo siendo Instituto Federal Electoral, muy interesante, se puede consultar gratuitamente en la página, en el que dicen el 70% de los mexicanos desconfían, ya no del gobierno, no, del otro mexicano, de su vecino, de quien se cruza con él en la calle. Ya somos un pueblo muy desconfiado, porque también tenemos varios elementos para hacerlo, es decir, la realidad nos confirma el por qué tenemos que ser así. Y eso también ha colaborado a una debilidad de la democracia. México, en prácticamente toda América Latina, es de los países que con menor vigor defiende la democracia. Aquí prácticamente 4 de cada 10 mexicanos optaría por un sistema autoritario o lo toleraría porque cree que es igual a lo que hoy tenemos. Tal vez es que los chilenos, los argentinos, los uruguayos vivieron una represión y una dictadura en los 70s tan brutal y tan salvaje que aprendieron a valorar el avance democrático. Aquí creo que no hemos aprendido a valorar la democracia porque también la democracia no ha cumplido las promesas que hacía. Y además creo que no es una democracia real. Y mira, Luis, el gran problema de las democracias latinoamericanas hoy por hoy es que ha sido incapaz de cumplir la promesa del crecimiento económico. Es decir, cuando hace muchos años se vendía la idea de que siendo un país más abierto, más democrático, más plural, también íbamos a conseguir desarrollo, pues nunca se estableció un vínculo de cómo hacerle, que es la pregunta que tú haces. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para crecer? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay un diagnóstico clarísimo, nada más que le queremos ver 400 variables que no existen, pero el diagnóstico es muy claro. A ver, lo que pasó el año anterior es que el gobierno partió de una premisa que es el dinero que hay en la economía está mejor administrado en mis manos, porque yo lo puedo redistribuir. Por eso implemento una reforma fiscal en la que me hago de recursos y yo puedo redistribuirlo. Eso ha probado ser ineficaz y ha probado ser una mentira. ¿Por qué? Porque no hay recursos etiquetados para absolutamente nada. Y por otra parte, frenó la inversión y el consumo, que son los dos motores reales de la economía. Tú le puedes meter al gasto público lo que quieras y vas a incidir, sí, en algún sector como el de la construcción. Pero en esta microeconomía, el gasto público, el famosísimo efecto multiplicador del gasto, es mucho más difícil que se vea. En cambio, si tú te metes, como bien decía The Economist, en un análisis que hizo de la reforma fiscal, si el gobierno se mete al bolsillo del ciudadano y le quita el 7% más de su ingreso, eso sí se ve. Si hace no deducibles las inversiones para los empresarios y no invierten, eso sí se ve, eso sí se siente. Entonces, creo que el diagnóstico es clarísimo, nada más que no lo queremos ver. Urge hacer cambios a la política fiscal. Es decir, urge dar marcha atrás en los puntos más sensibles en los que la reforma fiscal ya probó que no funciona. Y ya probó que además el freno de mano que le metió a la economía es lo suficientemente grande y fuerte como para que lo que logres gastar por este otro lado, teniendo más dinero, sigas perdiendo. Es decir, salimos perdiendo aún con más gasto del gobierno. ¿Cómo decirle a la gente que se equivocaron? Fíjate que la gente ya se espantó, la gente ya resintió. Los empresarios le han dado al gobierno salidas viables para realizar algunos ajustes que permitan al empresariado. Están pidiendo el IETU. Sí, al empresariado recuperar, poder invertir y poder reactivar la economía. La respuesta de Videgaray es: no se mueve un ápice la reforma fiscal. Yo creo que si hasta dónde va a aguantar el presidente Calderón la aplicación de esta política.
y no va a tener que salir el secretario de Hacienda para que se mueva la economía de este país. Nada más que el presidente Calderón está ahorita en un barco y ya saló al barco ese porque ahí se aventó un muchacho mexicano que yo no sé si fue por platicar con él. O sea, a ese grado estamos llegando. Sí está salado, ¿eh? Digo, la verdad es que no puede ser. En primer lugar, ¿qué hace ahí el expresidente? Sí, es en como un el Rey barco? Midas, pero al revés. Sí. ¿Cuántos mexicanos que dejó él Es mal? que él se puede vivir la vida en rosa, ingeniero. Pues sí, no, es que nosotros lo hacemos en el cilindro. ¿Así es? Por no decir en el Exactamente. Como monos. Como monos. Pues bueno, la situación es que hasta cuándo se va a mantener esto, yo no sé, ya se hablaba hace algún tiempo de la posibilidad de la salida del secretario de Hacienda. Yo no creo, pero yo no sé hasta dónde el presidente esté de acuerdo en mantener al secretario de Hacienda aplicar una política de choque como la que está aplicando. Yo creo que si la economía transcurre como Carstens lo ha dicho, va a ser muy difícil la posición del secretario de Hacienda actual, porque ya no hay para dónde hacernos. Digo, vienen las reformas estructurales, se están aprobando en el Congreso, pero pues tal parece que los plazos de aplicación son 2 años más. 2 o 3 años. 2 o 3 años. O es por futuro. Entonces pues, está muy complicado, porque ¿qué motor qué es lo que va a generar que esto se mueva, ¿no? Mira, hoy lo que está sucediendo es que tenemos un campo enorme en donde estamos todos los mexicanos, y el gobierno nos ha dicho, ya planté la semilla, el problema es que hay hambre. Y entonces tú no le puedes decir a alguien que tiene hambre hoy que la semilla está plantada para mañana. Ese es el desfase de tiempos entre lo que se quiere, se necesita y lo que se ha sembrado. Creo que representa un enorme reto político para este gobierno, ¿eh? Vendrá el referéndum, que de facto es la elección intermedia de 2015, y no pinta nada sencillo. Para empezar, a toda la frontera le homologaron el IVA, lo cual es alta traición. Yo la verdad que sí vi muy bien que el presidente arriesgara su capital político en las reformas. Pero hoy ya se torna muy peligroso andar en un 38% Sí. de aceptación, ¿eh? Yo creo que han valido la pena salvo una. Es decir, creo que la agenda de reformas y este tema que estamos platicando sería otra sin la reforma fiscal. Que además, la verdad, por 200,000 millones de pesos, pues no los vale. Lo que le pegaste a la economía es muchísimo más en términos de producción de lo que ganaste en ingresos presupuestales. O sea, el saldo es muy negativo esa reforma. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las empresas que ahora ya resulta que son las que están pagando en la reforma? Por ejemplo, Oceanografía. Oceanografía lo único que van a hacer es quebrarla para que vengan nuevos dueños y se queden. Y entró a concurso mercantil, oceanografía. Mira, acaba de estar aquí en Hidalgo el director general del SAT. Ajá. Y veía una nota el día de ayer que aparecía en algunos periódicos que decía que 15,000 repecos que tributaban Al Estado. al Estado, hoy ya no lo están haciendo en el nuevo régimen fiscal, y que van a tener que aplicar sanciones para que dejen la informalidad, y de estos 15,000, ¿cuántos decidieron cerrar la cortina? Y lo estaba leyendo Y la cortina- o lo estaba diciendo. Ni la cortina, porque Lo son estaba puestitos de diciendo. gorditas y son puestitos de taquitos. Sí. Esos son los repecos. Pero Esos eran los repecos que le pagaban al Estado, y ese recurso quedaba en el Estado de Hidalgo. Sí. Los Hoy repecos. el Estado, gobierno federal, le quita al Estado de Hidalgo esa posibilidad de ingreso. Las gentes ya no entran al nuevo régimen, y deja tú que se vayan a la informalidad, que sería, entre comillas, lo mejor, porque seguirían generando. El problema es que han decidido cerrar sus cortinas y emigrar, pues, a otros estados Es que o del al país. momento que los trasladan y los homologan como contribuyentes mayores, al lado de todos los demás, pues truenan, cualquier empresario estamos yendo truena. a una indefinición de lo que está pasando realmente. A ver, el presidente trae un 38% de aceptación. Mala. De todo el gabinete, solo 2 secretarios salen a dar la batalla. ¿Y los demás? ¿Quiere decir que la actividad está parada? Tal parece. Qué grave. Porque ya hoy, 2 secretarios, sus gentes, ya los empiezan a mover para otros años que van a venir.
Ahora, la economía. A mí me preocupa este tema que tú dices, Luis, de la percepción, no por la vanidad de un presidente, ¿no? No se trata de gobernar frente al espejo y para las encuestas. ¿Dónde mando? Pero sí es legitimidad. Claro. Es decir, creo que la legitimidad te concede la oportunidad de implementar cambios y de tomar decisiones que no necesariamente son populares. Mientras menos popular seas, pues vas a tender a tratar de tomar las decisiones necesarias para recuperar reflectores, no necesariamente para tomar la mejor decisión. Entonces, el que el presidente tenga una aceptación de 38% es preocupante, además porque ni Carlos Salinas empezó así, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón. Vamos, Calderón a estas alturas tenía mayor aceptación. Entiendo que las reformas tienen un costo político importante. Que lo aceptó el presidente. Pero también ha habido golpes muy fuertes que en teoría tendrían que haberle, digamos, dado un colchón de aceptación. Hablo de la detención del Chapo Guzmán, el encarcelamiento del Bester Gordillo, ¿no? Que en teoría, si uno lo imagina en retrospectiva, tendrían que haberle dado un colchón de popularidad. Si cada uno de los titulares de las secretarías hablaran de su secretaría, lo que está haciendo, pero que se lo sumaran a la imagen del presidente, tendríamos un presidente muy fuerte. La realidad es que, mira, así como... Hoy no está la fuerza del presidente a la vista. ¿Te acuerdas, nada más rapidísimo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Felipe Calderón y la guerra contra el narco y cómo andaba en popularidad? Decíamos, la imagen del presidente no ha caído, porque en buena medida, y como dice el estudio del INE, la gente privilegia el que se atrape a los narcotraficantes a la defensa de los derechos humanos. Es decir, es un discurso que a la gente le gustaba. El tema de la aceptación y de la popularidad del presidente Peña Nieto está estrictamente ligado a la economía, a esto que vimos en la televisión, es decir, a lo que vimos en las entrevistas. Ahí está, es una síntesis a la confianza del también. porqué. A la reforma reciente fiscal y la economía. Totalmente de acuerdo. Así es. No a las reformas, estructurales Vamos a hacer nuevas. una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tienen algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.